escuchamos a Hugo Cachorro Godoy muy fuerte también, con críticas directamente al Ministerio de Economía, como lo habíamos escuchado la semana pasada, el viernes también al secretario de ATE Morón. Así que nos vamos a ocupar un poco de eso y especialmente, particularmente, en lo que pasa en Moreno, en donde es ATE el que está realizando medidas de fuerza tratando de que se discuta en serio la paritaria. No están de acuerdo con lo que ofreció la intendenta Mariel Fernández este mes, cuando empezaron los reclamos. Por eso es que tenemos en línea a Walter Cravero, él es el secretario general de ATE Moreno y ya lo tenemos en línea para saludar. Walter, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, queríamos saber primero que nada cuál es la situación allí en el municipio de Moreno, cuánto ofreció el municipio, cuánto está demandando tu gremio. Bueno, nosotros tenemos una paritaria que se anualizó, digamos, por un acuerdo de firma paritaria, se anualizó para que revise el tramo desde enero de 2022 a diciembre del 2022. La primera instancia fue en abril, se terminó de cerrar por mayoría de gremios, nosotros decidimos no firmar ese acta porque se había planteado 3 tramos fijos ya de un 35% y un último tramo de un 5% para noviembre. Quedaba abierta una cláusula de convocatoria el 14 de septiembre para discutir el último tramo anual y cómo se podía llegar a ofrecer o llegar a al menos cifras que pudieran para nosotros empatar la inflación. Para la Intendencia siempre es no comprometer demasiado el presupuesto. En esto lo que hablamos es que hay un ajuste claro al salario de las y los trabajadores. Ese 35% termina de impactar este mes de septiembre y ya la inflación acumulada es de 55,6. O sea, ya hay una pérdida en lo que transitamos del año de más de 20 puntos. Sí. Bueno, igual la inflación medida hasta el mes de agosto, creo. Claro, O claro. julio, no me acuerdo, porque bueno, obviamente hay un delay, ¿no?, entre lo que informa el INDEC y lo que va sucediendo. Tal cual, el 55,6 a agosto, con lo cual ni siquiera está contemplado septiembre. Exacto. Solamente se inyectó el primer tramo salarial en marzo de 15%, otro tramo salarial del 10% en julio, en el municipio de Moreno, y recién termina de impactar ese primer acuerdo con mayoría de gremios, como cabe aclarar, nosotros decidimos no firmar porque entendíamos que iba a superar ampliamente la inflación, lo que estaba ofreciendo el municipio. Bueno, el 10% ahora impacta en septiembre, ahora complementaron con la cláusula un 5% en octubre, un 10% en noviembre y un 6% en diciembre. Y en la última reunión paritaria le manifestamos todos los sindicatos que no estábamos de acuerdo con eso, entendíamos que la inflación va a superar ampliamente el 90%, son estimaciones que ya vienen confirmándose conforme como ya tenemos a septiembre una inflación superior al 60%. Y obviamente planteábamos que haya una tercera instancia de discusión para que mejoraran la oferta, a lo que la intendenta directamente con sus paritarios definió cerrar unilateralmente las discusiones. Esto claramente hizo que nuestra entidad sindical llamara a medida de fuerza. Tuvimos paro el lunes pasado y ahora profundizamos las medidas con paro de 48 horas para la semana que viene. ATE obviamente en los municipios tiene injerencia, por ahí generalmente mucho menor a los gremios municipales, ¿no? Que generalmente no paran ni protestan, pese a que están con salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, que están en el escalafón más bajo de la escala salarial dentro del Estado mismo. Tuvimos hace unas semanas atrás una marcha de la FESIMUGO, pero que después terminó aplaudiendo la llegada de Walter Correa como ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Es como que no le ponen el pecho al conflicto a esos gremios que por abajo se quejan, pero que a la hora de la verdad no toman este tipo de acciones que sí tomó ATE, en su caso el lunes, en el municipio y a nivel nacional ayer. Bueno, cabe destacar que en este caso sí la otra entidad sindical, que sí tiene la mayoría de representación, porque es tradición que por ahí se ha fijado esto de que los municipales se afilen al sindicato municipal. Es como muy tradicional en los municipios de la provincia de Buenos Aires que la mayoría de representantes o representados estén dentro de los sindicatos del FESIMUGO. En el caso de Moreno, digamos, me parece que las circunstancias que vivimos de un claro ajuste, que digamos que hay un faro por lo menos en la provincia, de que hay una revisión constante, que hay convocatorias cada vez que los sindicatos lo piden y que se pueda al menos ir estableciendo que las pautas inflacionarias sean acompañadas con las propuestas salariales, o al menos que las propuestas salariales siempre estén acompasadas con la inflación, no que la inflación devore los salarios. Bueno,
Esta realidad hace que el sindicato que Moreno lidera Marcelo Cosme también definiera paro el lunes, coincidimos en esa medida de fuerza. Por ahora no estamos coincidiendo en los métodos, en la metodología de cómo llevar las medidas de fuerza, pero sí al menos hay un paro. También comprometieron seguir con las medidas de fuerza, pero obviamente tendremos que seguir discutiendo con otra entidad sindical porque entendemos que poder en Moreno, poder quebrar esta intención, no solamente de ajustar a los salarios, sino fundamentalmente no reconocer a las entidades sindicales y querer manejar la paritaria como un instrumento patronal, nos parece que ese atropello debe tener también un freno y estamos por ahora coincidiendo en las medidas de fuerza. Creemos que obviamente también tiene que haber una llamada al gobierno provincial para ordenar desde la ley 14.656 un piso de referencia, porque hoy ni siquiera es el mínimo vital y móvil el piso de referencia para poder establecer los salarios municipales. En Moreno hay pocos casos, pero los hay que están por debajo del mínimo vital y móvil, pero hay municipios que ni siquiera llegan al mínimo vital y móvil como salario básico. Eso habla claramente de precarizar al extremo y llevar a niveles de indigencia el salario municipal. Exacto. Ustedes también en la asamblea del lunes convocaron a un paro para la semana que viene de 48 horas. Así es, tenemos ya definida y ratificada esa medida. En principio lo que planteamos era, porque también las bases de trabajadores y trabajadoras nos dicen que es necesario trabajar con todos los sindicatos, plantear la unidad, y la unidad aunque sea en el criterio de unificar las medidas de fuerza, para que no se vea dividida la fuerza del movimiento obrero, para que no se vea dividido también el impacto y la fuerza y la contundencia en el reclamo para poder reabrir la paritaria que lo estamos pidiendo. Digamos, entendemos que hasta que no sale el decreto la paritaria no se cerró, pero la decisión del gobierno fue en la última reunión paritaria decir que ya era la oferta final y que no iba a correrse de esa decisión. Así que digamos, tenemos miércoles y jueves previsto, entendemos que vamos a poder coincidir con la medida con el otro sindicato y después bueno veremos las acciones concretas en el marco de las 48 horas de paro. Bien. Lo otro que tiene que ver con la índole local, que no está hoy tan empapado, ¿sí? Nosotros cubrimos más lo que es el viejo partido de Morón. Marcelo Cosme, titular del gremio de empleados municipales, también sigue siendo concejal, ¿no? Del bloque del Frente de Todos. Es mandato cumplido. Mandato cumplido. Te iba a preguntar cómo estaba, si eso incidía en el bloque, si estaba partido, pero bueno, ya terminó su mandato entonces. Terminó su mandato en diciembre del año pasado, sí, hasta ese momento por ahí incidía. El año pasado nosotros también cerramos con un impacto negativo, o sea, con un precedente nefasto, que es que también la intendenta decidió cerrar las discusiones de manera arbitraria por un decreto. Nosotros establecimos que tenía que haber una revisión porque había pérdida salarial. El año pasado se perdieron casi 20 puntos en mano de la inflación y lo único que atinó la intendenta fue adelantar una cuota que estaba pautada en enero a diciembre por decreto, porque obviamente los sindicatos no avalamos ese tipo de medidas. Creemos que tenemos que impulsar un montón de medidas, principalmente al Ministerio de Trabajo, que entendiendo que hay un sindicalista hoy en la cartera provincial, que arbitre los medios para que no sean herramientas discrecionales, que realmente la paritaria sea un lugar donde nos encontremos a discutir las mejoras salariales y las mejoras de las condiciones laborales de las y los compañeros municipales. Sí, y aparte, como dice el propio Rubén García, arrancamos de salarios básicos realmente miserables, ¿no? En la mayoría de los municipios. ¿Cuánto está el básico ahí de un municipal de 48 horas semanales en promedio? En promedio 40 horas semanales, que es el régimen habitual de 40 horas semanales, está alrededor de los 42.000 pesos, 46.000 pesos. Ahora con los nuevos impactos salariales estaríamos llevando a esa cifra, con el impacto de septiembre, iría a 46.000 pesos promedio, salario básico de 40 horas. Tenemos un 30% de la planta que está en régimen de 30 horas. Ese régimen obviamente está muy por debajo. Por debajo. Yo escuchaba al delegado de salud, creo que era esta semana, diciendo que ganaba 37.000 pesos, ¿no? Así es, tenemos compañeros en unidades sanitarias. De bolsillo. De bolsillo. Porque si no hay ningún tipo de bonificación que compense el salario básico que está por debajo de, como decimos, de los niveles de la indigencia, no hay forma que el salario conformado supere o llegue al menos a arrimarse a lo que es una canasta básica. Hay muchos compañeros que simplemente no tienen bonificaciones, solamente por ahí lo que se paga como bonificación por título secundario, y eso redonda en un salario promedio de 45.000, 50.000 pesos. Muy difícil sostener ni siquiera la economía familiar, sino una economía de una sola persona con 50.000 pesos. Entendemos que es lo que apuntamos. Moreno en sí es uno de los distritos que mejor salario paga. Imagínense las realidades de otro distrito, es terrible. Tiene que haber, y tenemos que, me parece, trabajar entre todos los sindicatos que haya
un salario de referencia que la ley 14656 abriga a todos los municipios, que no haya ningún municipio que pague ni salario de indigencia y obviamente que aspiramos a que ningún trabajador y trabajadora sea pobre. Bueno, tengo la impresión de que esto va para largo, Walter, así que seguramente seguiremos en contacto. Sí, sí, obviamente es una lucha constante y poder reivindicar a cada trabajador y trabajadora tiene que ser desde la lucha, desde ganar las calles y también de generar propuestas y pensar que la legislación alguna vez tenga alumbre, que haya posibilidad de que sean las mayorías populares, en este caso las y los trabajadores, los que pueden estar dignificados con lo que merecen todos los días, que es el salario y las condiciones laborales. Gracias por tu tiempo, Walter, que tengas buen día. Por favor, Agustín. Hablábamos con Walter Cravero, es el secretario general de ATE Moreno, que estuvo de paro el lunes y bueno, llamó a convocar, o como convocó, mejor dicho, una medida de fuerza para la semana que viene de 48 horas por, bueno, lo que consideran no fue una paritaria por parte de la intendenta de Moreno cuando se quiso reabrir la paritaria, empezar con el tema de las cláusulas gatillos y aumentos de emergencia. Fue a principios de este mes la reunión. Bueno, no llegaron a un acuerdo y